bien, mis hermanos, pues ahora sí estamos listos para comenzar con nuestro tema que vamos a estar estudiando esta tarde, que dijimos es el capítulo 17 de las buenas noticias de Yohanan. Que el Padre bendiga y prospere el estudio nuestro de su bendita palabra por los méritos de su ungido Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, vamos a ir a la lectura correspondiente y bueno, el tema que vamos a estar tratando, ustedes lo pueden ver acá, el título. ¿Conoces a Dios? Eso es el tema del que vamos a estar hablando, pero vamos a hacer primero la lectura. Vamos a ir con la lectura. Juan capítulo 17 dice de la siguiente manera: estas cosas habló Yeshua, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste.
yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Muy bien, pues esta es la lectura correspondiente a Juan capítulo 17. El tema, como ya dijimos, como ya anunciamos, ¿conoces a Dios? Ese es el tema, esa es la pregunta que tenemos hoy sobre la mesa. Y bueno, la razón de esta pregunta es por lo que dice la escritura en este capítulo 17, en donde el Mashiach Yeshua, pues ciertamente está elevando una plegaria al Padre Eterno. Todo este capítulo 17 es una plegaria de Yeshua al Eterno. Es una plegaria, una intercesión por sus discípulos. Y dijo el Mashiach, no solamente te ruego por estos, ¿no?, que están aquí, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, usted y yo, al ser discípulos del Mashiach, estamos incluidos también en esa plegaria, en esa oración. En esta oración, el Mashiach hace una declaración que es muy, muy contundente. Una declaración que da respuesta pues a la pregunta, ¿no?, a la interrogante que se han hecho pues muchas personas a través de siglos y a través de milenios. Y la pregunta es la misma pregunta que hizo en cierta ocasión un varón, el cual conocemos como el joven rico. Ese varón preguntó, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? La vida eterna es pues algo que toda persona anhela. Sería extraño que alguien pues no quiera vivir para siempre. Tendría que ser alguna persona con algún tipo de problema, quizás. Pero cualquier persona con sentido común pues anhela vivir para siempre, anhela la vida eterna. De hecho, está escrito en la palabra del Eterno, tú has puesto eternidad en el corazón del hombre. Es decir, que todos tenemos ese anhelo, que todos tenemos ese deseo, que todos tenemos esa sensación en nuestra mente, porque recuerde que la palabra corazón casi siempre en las escrituras es una referencia a nuestra mente. Entonces esto puede entenderse de que todas las personas sentimos en nuestra mente, hay un pensamiento que nos dice que deberíamos de vivir para siempre. Hay en nosotros una resistencia ante la idea de morir. No queremos morir, más bien deseamos vivir y seguir viviendo y queremos trascender, y de allí pues precisamente que el ser humano haya creado tantas religiones, porque a final de cuentas las religiones pues son ese esfuerzo de parte del hombre para tratar de alcanzar la vida eterna. Entonces, este tema de la vida eterna se levanta, por supuesto, como quizás el tema más importante para la humanidad. Y en las escrituras, pues se nos relata esta ocasión en que aquel varón preguntó directamente, Yeshua le preguntó, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Tenemos otro caso que encontramos en el libro de los Hechos capítulo 16, que por cierto mañana, no se pierda mañana el inicio de la clase de las cartas del Rab Shaul, donde vamos a estrenar libro.
mejor dicho, carta. Ya terminamos la segunda de los Corintios. Vamos a empezar el estudio de la carta a los Filipenses. Solo que la clase de mañana la vamos a dedicar para hacer una introducción, ¿sí? Una introducción a la carta. Y como introducción a la carta a los Filipenses, vamos mañana a hacer como un pequeño estudio de Hechos capítulo 16. Por eso me acordé ahorita, porque precisamente en Hechos 16, en donde encontramos nosotros el nacimiento de la comunidad de los filipenses, allí en Hechos 16 también hubo un personaje que hizo la pregunta igual que el joven rico. Quizás el planteamiento un poco distinto, las palabras no son exactamente igual, pero el propósito de la pregunta es el mismo. La escritura dice en el libro de los Hechos capítulo 16 que el famoso carcelero de Filipos preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí? Entonces, pues es muy importante tener a la mano la respuesta a estas preguntas. Y en ambos textos mencionados hay una respuesta. Yeshua contestó a la pregunta del joven rico diciéndole, ¿conoces los mandamientos? Lo que tienes que hacer para alcanzar la vida eterna es guardar los mandamientos, ¿sí? Obedecer los mandamientos. Esa es la respuesta que da su majestad Yeshua. El joven rico dijo, pues los mandamientos los he observado siempre, ¿no? Desde mi juventud, o incluso puede ser desde mi niñez, ya que se asume que era un hombre joven. Pero el Mashiach le dijo, pues te falta algo más por hacer, y es que los mandamientos tienen que ser entendidos, tienen que ser interpretados, no todos, pero hay mandamientos que necesitan ser interpretados, que necesitan ser llevados a su expresión más íntima, más profunda, y es donde Yeshua llevó a este varón y le dijo, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. Es decir, todavía le faltaba un camino por recorrer para a lograr su objetivo, ¿no? De alcanzar la vida eterna. Entonces, ahí estuvo la respuesta de Yeshua. Básicamente su respuesta fue, tienes que caminar en la palabra, tienes que obedecer los mandamientos para alcanzar la vida eterna. La respuesta que dio el Rab Shaul, quien fue el que recibió la pregunta en Hechos 16 del carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? A él le respondieron Rab Shaul y Silas, cree en el Adón Yeshua HaMashiach y serás salvo, tú y tu casa. Entonces cree en el Adón. Y eso se volvió pues obviamente un texto muy popular y también muy mal entendido, puesto que muchos tienen una idea equivocada de lo que significa creer. Entonces recuerde usted que la misma escritura dice que los demonios también creen, ¿sí? Los demonios también creen y los demonios también confiesan el nombre de Yeshua HaMashiach y no por eso son salvos. Entonces, en la respuesta que está dando el Rab Shaul, cree en el Adón Yeshua HaMashiach, está ahí implícito algo más que solamente creer de una manera teórica. Está implícita la obediencia. Recuerde, la misma escritura nos señala qué significa la fe verdadera, tener fe, ¿sí? La misma escritura nos dice que la fe sin obras está hueca, está muerta, no sirve de nada. Entonces la fe tiene que ir acompañada de las buenas obras, y las buenas obras es la obediencia a los mandamientos.
Lo que quiero decir es que la respuesta del Mashiach Yeshua y la respuesta del Rab Shaul no se contraponen, sino que más bien se complementan la una a la otra. Alcanzar la vida eterna, ser salvo, entonces tiene que ver con estas respuestas que ellos aportaron. Pero en nuestro capítulo de hoy, en Yohanan capítulo 17, vamos a encontrar una declaración en donde el Mashiach dijo que te conozcan a ti. O sea, el Mashiach dijo, esta es la vida eterna, ¿sí? Esta es la vida eterna. O, dicho también de otra manera, en esto consiste la vida eterna. O sea, para todos aquellos que quieren vivir para siempre, para todos aquellos que tienen ese anhelo de alcanzar la vida eterna, de alcanzar la salvación, como dice un himno muy bonito, ¿no? Que se llama Alcancé salvación. Para todas las personas que tienen este anhelo en su corazón, que tienen esta esperanza, pues es determinante la declaración de su majestad Yeshua. En esto consiste la vida eterna. ¿En qué? En que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. Recuerda que en todo el estudio de la buena noticia de Yohanan, ya vamos en el capítulo 17, ya estamos en la recta final. Durante todo el estudio, desde el capítulo 1 hasta ahorita, hemos tratado constantemente con el asunto, con el tema de la divinidad del Mashiach Yeshua. La divinidad de Yeshua, y con el tema de si Yeshua es Hashem o no, si el Padre y el Hijo son el mismo o no. Lo hemos hablado, lo hemos platicado en diferentes estudios de diferentes maneras, en base precisamente a lo que los textos que están contenidos en este evangelio nos hablan. Entonces, una vez más aquí en Yohanan capítulo 17, podemos nosotros apreciar pues esta dualidad, ¿sí? El Padre y el Hijo. O sea, el Padre y el Hijo, dos. No son el mismo, son dos. Son el Padre y es el Hijo. Que te conozcan a ti, dice Yeshua, el único Dios verdadero. Ahí está el Padre. Y a Yeshua HaMashiach, a quien tú has enviado. ¿Sí? Un texto que, por supuesto, es contundente, y lo cito siempre que hablamos de esto, es cuando en el libro de Revelación, en Apocalipsis, en ese momento, digamos, apoteósico, ¿no? de nuestra fe, cuando llega el momento clímax de que ya los reinos de este mundo pues son entregados en manos del Padre, el momento donde el Mashiach Yeshua va a reinar sobre esta tierra, ese momento glorioso donde finalmente nuestro mundo es redimido, digamos, es recuperado totalmente para la gloria del Eterno, en donde ese paréntesis que se abrió desde Adán y Eva finalmente se cierra y habrá una continuidad para que el reino de Dios sea instalado acá en la tierra. Cuando llegue ese momento clave, dice el libro de Revelación que todo el cielo estalla en júbilo, hay alabanzas por doquier, los ángeles alaban, los 24 ancianos alaban, todo el mundo adora, y hay una palabra ahí que dice: al que está sentado en el trono y al Cordero, ¿sí? Vea usted, a los dos,
al que está sentado en el trono y al Cordero sean el honor, la gloria, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esa declaración y esa visión en Apocalipsis de los dos tronos, ¿sí? El Padre y el Hijo, pues nos muestran, nos confirman este tema del que hemos venido hablando en pues ya varias ocasiones en nuestro estudio de la buena noticia de Yohanan. Y es que son dos, es el Padre y es el Hijo. No es el mismo. Yeshua no es el Padre. El Padre no es Yeshua. ¿Sí? Cada uno tiene su lugar y lo vemos claramente a través de las Escrituras y lo confirmamos una vez más aquí en este capítulo 17. Entonces, ¿en qué consiste la vida eterna? ¿Cómo es que vamos a alcanzar la vida eterna? ¿Cómo es que vamos a alcanzar la salvación? Dice el Mashiach, conociendo al Padre y conociendo al Hijo. ¿Sí? Conociendo al Padre y conociendo al Hijo. Y el Mashiach digamos que desmenuza esto durante el capítulo, que lo leímos al principio, capítulo 17. Obviamente, lo que el Mashiach está diciendo es algo muy profundo, no es, digamos, tan sencillo de comprenderlo. Sin embargo, lo que es muy claro es que son ellos dos, que son el Padre y que son el Hijo. El Mashiach de pronto utiliza lo que parecen ser como juegos de palabras, incluso de pronto pueden parecer como trabalenguas, ¿sí? Pero lo que él está recalcando es que creer en el Padre, o para creer en el Padre tienes que creer en el Hijo, y creer que el Hijo es el enviado del Padre, ¿sí? Y al creer en el Hijo, pues automáticamente estás creyendo en el Padre. Pero para creer en el Hijo tienes que guardar los mandamientos, tienes que andar en sus caminos, tienes que seguir su ejemplo. Es decir, no se trata nada más de decir creo en el Hijo de Dios, sino se trata de seguir su ejemplo, se trata de seguir sus huellas, ¿sí? De caminar en sus pisadas. Recuerde, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces, a Él como camino tenemos que seguirlo. ¿Cuál es el camino? Ya vimos por ahí en un texto que alguien dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, tampoco conocemos el camino, ¿cómo le vamos a hacer? El Mashiach dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces lo que hay que hacer es seguir su ejemplo. Lo que tenemos que entender es que cuando el Mashiach vino a esta tierra, Él vino a darnos ejemplo. En este mismo Evangelio de Juan, el Mashiach dice, ejemplo les he dado para que como yo he hecho, así también hagan ustedes. Entonces siempre tenemos que seguir el ejemplo del Mashiach. Hace años se hizo muy popular una frase en los Estados Unidos. Se hizo muy popular esta frasecita que incluso ¿cómo se dice? Hicieron negocio con ella, ¿no? Vendían calcomanías y vendían como collares y esclavas y carteles y todo tipo de cosas con esta leyenda que decía, eran 4 letras, WWJD, que quiere decir en inglés, What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Verdad? En español. Entonces hace años se puso muy de moda esto en los Estados Unidos. No sé si incluso hasta por ahí, hasta algún libro se escribió sobre esto. Lo cierto es que muchísima gente entró en esa moda, ¿no? De ¿qué haría Jesús? ¿Y qué haría Jesús?
El asunto, mis hermanos, es que no tienes que pensar qué haría. Porque si te das cuenta, el haría, siempre decimos que esto de el hubiera, o sea, esa forma verbal, pues no existe. Es como estás hablando de algo que pues no. Entonces, más bien de lo que se trata es de hacer lo que hizo Yeshua, no de lo que hubiera hecho. ¿Qué haría él en mi lugar? No, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Mashiach? Eso sí lo dice la Escritura. De eso sí tenemos testimonio escrito de lo que él hizo. Entonces, se trata de que sigamos su ejemplo. Entonces, en la medida que nosotros podamos responder a esta pregunta que nos estamos planteando el día de hoy, pues podemos también saber qué tan seguros estamos de alcanzar la vida eterna. Porque recuerde, es el tema que está sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo alcanzar la vida eterna? ¿Cómo ser salvo? En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. Entonces, la clave para alcanzar la vida eterna es conocer a Dios, conocer al Padre. Y el Mashiach dijo, conocer al Padre implica conocer al Hijo. O sea, tú conoces al Padre, entonces debes conocer al Hijo. Esto es muy similar, ¿verdad? Y está estrechamente ligado con la ocasión en que le preguntaron al Mashiach Yeshua, le preguntaron también, ¿cuál es el más grande y el más importante de todos los mandamientos? ¿Cuál es? ¿Qué respondió el Mashiach? Mashiach Yeshua respondió, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Eterno, nuestro Elohim, el Eterno uno es. Amarás al Eterno, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el más grande y el más importante de todos los mandamientos. Pero no paró ahí la respuesta del Mashiach. Yeshua dijo, y el segundo en importancia. ¿Le habían preguntado por el segundo? No, ¿verdad? Le preguntaron nada más por el primero. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el más grande? ¿Cuál es el más importante de todos los mandamientos? Pero la respuesta del Mashiach Yeshua nos deja ver a nosotros que no hay manera, sí, fíjese bien en esto, no hay manera, no existe la forma de que tú puedas desligar el primero y el más grande y el más importante de todos los mandamientos del segundo en importancia. No hay manera. Lo que el Mashiach está diciendo, estos dos mandamientos van juntos. Es como van en el mismo paquete. No lo puedes desligar uno del otro. El segundo en importancia es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hace poco, no hace mucho, estuvimos hablando, recuerdan ustedes, de este mandamiento, el mandamiento renovado, ¿sí? El mandamiento renovado de amar al prójimo. Y recuerda que aprendimos que esa renovación que el Mashiach está haciendo del mandamiento, porque el Mashiach dijo, he aquí que les doy un mandamiento nuevo, más bien es renovado, pero bueno, la mayoría de las versiones dicen, un nuevo mandamiento les doy, que os améis unos a otros. Y dijimos, ese mandamiento ya está en la Torá. ¿Por qué el Mashiach ve la necesidad de renovar el mandamiento? Es decir, de darle una nueva vida,
o mejor dicho, de darle un nuevo sentido al mandamiento? Bueno, porque el Mashiach dijo, como yo los he amado. Entonces ahí está. Como yo los he amado, así quiero que ustedes amen al prójimo. Entonces, el mandamiento ahí cobra fuerza, ¿sí? Cobra fuerza, digamos que se redirecciona, digamos que crece la intensidad del mandamiento. Este es el segundo mandamiento en importancia. El Mashiach entonces lo dijo claramente. Y esto lo entendemos todavía mejor cuando leemos al autor de este evangelio que estamos estudiando, Yohanan, cuando leemos en una de sus cartas en donde él escribió que no es posible amar a Dios, al Dios invisible, y odiar al prójimo al que sí puedes ver. O sea, eso no puede ser. No hay manera. No funciona así. Eso es un engaño. Si tú dices que amas al Padre Eterno, pero aborreces a tu hermano, entonces no es verdad que amas al Eterno. No es posible, no se puede. O sea, tú tienes que amar a tu hermano. Y luego tienes que amar a tu hermano como te amas a ti mismo. Entonces, si tú no te amas a ti mismo, es una cadenita, ¿no? Si tú no te amas a ti mismo, no vas a poder amar a tu prójimo. Si no amas a tu prójimo, entonces no puedes amar a Dios. Y si no amas a Dios, entonces no lo conoces. Y si no lo conoces, entonces pues no tienes esperanza de vida eterna. Eso es el camino. Eso es así, sencillo y complicado a la vez. Pero así es como funciona. Hay personas que de una manera muy equivocada piensan que sí es posible tener una relación con el Padre Eterno y vivir enojado con medio mundo. Piensan que sí, pero la Escritura dice que no. Esto no es posible. De hecho, el Mashiach Yeshua nos enseñó también acerca de un tema que va juntamente con todo esto que estamos hablando, que es el tema del perdón. El perdón. Y nosotros sabemos que para alcanzar la vida eterna, el tema del perdón también juega un papel trascendental. O sea, es decir, esta pregunta sencilla que tenemos aquí en pantalla, ¿conoces a Dios? Esta pregunta, hermanos, tiene muchas implicaciones. Una de ellas es el tema del perdón. Y sobre el perdón, el Mashiach Yeshua dijo que si nosotros no perdonamos a los hombres las ofensas que nos han hecho, tampoco el Padre Celestial nos perdonará a nosotros. Así es como funciona. Entonces, si nosotros vamos a estar peleados con medio mundo y no vamos a perdonar las ofensas que nos han hecho, simple y sencillamente no tenemos la esperanza de ser perdonados de parte del cielo. Y si no tenemos el perdón del cielo, ¿sabes qué? Pues tampoco tienes la esperanza de la vida eterna. La relación con el Eterno se trunca ahí, es inexistente, porque necesitamos amar al prójimo. O sea, otorgar el perdón al prójimo es parte del mandamiento de amarlo, ¿sí? De amar al prójimo, así como el Mashiach nos amó a nosotros. El Mashiach nos ha demostrado su amor, pues perdonándonos a nosotros las ofensas que nosotros hemos hecho. Entonces, todo esto tiene que ver con el tema de conocer a Dios. Entonces, ¿qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tanto conocemos a las personas? Digo, porque quizás preguntar qué tanto conocemos a Dios es algo muy, muy fuerte, es algo muy complicado.
El Eterno pues es la fuente inagotable del conocimiento, es lo más grande del universo, es algo que está totalmente fuera del alcance de nuestra comprensión. Y entonces quizás suene demasiado grande esta pregunta, y por eso tenemos que ver la manera de simplificarla. El Eterno lo que ha hecho para que nosotros podamos tener acceso a Él y podamos tener acceso a la vida eterna, el Padre Eterno ha simplificado las cosas. Muchas de las cosas que están escritas en su palabra son simplificaciones que el Padre hace para que alcancemos nosotros a darnos una idea, ¿sí? Entonces, al plantear nosotros la pregunta, ¿qué tanto conocemos, por ejemplo, a las personas? Para después conectar esto con el tema de Dios, del Padre Eterno. Entonces, ¿cómo es que llegas a conocer a una persona? Pregúntate esto, mi hermano, mi hermana, por un momento. ¿Cómo es que tú llegas a conocer a una persona? ¿Cómo es que se da eso? ¿Sí? Y bueno, quizás digas, pues, si piensas en alguien, por ejemplo, los que estamos casados, si pensamos en nuestra esposa, en nuestro esposo, a ver, pues, ¿cómo conocí? ¿Te das cuenta? Ok, pues tuvimos un encuentro, ¿sí? Nos conocimos en tal parte, nos vimos, qué sé yo, cómo fue la cosa, cómo fue la historia. Y quizás el primer encuentro, pues a veces no fue como que muy revelador, no fue quizás tan importante, pero si te sigues cuestionando, bueno, ¿cómo es que fui conociendo a esta persona? ¿Cómo es que fui sabiendo más de ella, conociendo más de ella? Entonces te das cuenta que primero, ok, hay un encuentro, sí, pero luego se tiene que establecer una relación. Se tiene que establecer una relación. Tiene que haber una conexión, por supuesto. Se tiene que establecer una relación. Y en esa relación empieza a haber revelación. ¿Sí? Revelación. Es decir, que una persona con la otra revelan cosas de sí mismos. Porque esta es la única manera en que vas aprendiendo de la otra persona, en que vas conociendo de la otra persona. Es la forma más básica, la forma más fundamental en que tú conoces a alguien, es decir, a través de lo que la misma persona te revela, ¿sí? Platicando, y pues te empieza a decir, no, pues mira, imagínate que te empieza a contar de su vida, dónde nació, dónde creció, cuántos hermanos tiene, en dónde estudió, cuántos amigos, qué le gusta, qué no le gusta. Entonces te empieza a platicar, ¿verdad? Muchas cosas, y tú estás aprendiendo, tú estás conociendo a la persona. Entonces hay una revelación. Lo que la persona te dice de sí misma es lo que te va dando el conocimiento de ella. Entonces, en este caso, cuando aplicas esto a la persona del Padre Eterno, ¿cómo es que vas a conocer a Dios? ¿Cómo es que lo conoces? ¿O cómo es que tú crees conocerlo? ¿Cómo dices que lo conoces? Si estamos hablando de que tiene que haber un encuentro, entonces tú tendrías que ubicar un momento en tu vida cuando tú tuviste un encuentro con Dios. ¿Me explico? Entonces, ¿en qué momento te encontraste con Dios? ¿De qué manera? Y aquí es donde entra la persona del Mashiach Yeshua. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido en este libro
que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre es quien le ha dado a conocer. ¿Se acuerda? Dijimos, no se puede desligar el mandamiento primero del segundo. No se puede desligar al Padre del Hijo, porque el Padre le ha entregado al Hijo todo el poder, toda la autoridad, todo el juicio, se lo ha entregado el Padre al Hijo. Entonces no se puede desligar. Otra vez, esto no quiere decir que el Hijo es el Padre o el Padre es el Hijo. No, porque todo el tiempo se está hablando de los dos. Pero no se puede desligar a uno del otro. Si hablamos de conocer a Dios, si hablamos de tener un encuentro con Dios, un encuentro con el Padre, bueno, la cosa es cómo. ¿Cómo es que se da este encuentro? ¿Cómo es que las personas llegan a conocerlo? Entonces la Escritura nos dice que el Padre se ha dado a conocer, se ha revelado a sí mismo de diferentes maneras a los seres humanos. O sea, Él se ha dado a conocer de diferentes formas. Dicho en otras palabras, todo mundo ha tenido un encuentro con Dios. Todo mundo ha tenido un encuentro con el Padre. Todos. ¿Por qué? Porque el Padre dice en su palabra que Él se ha dado a conocer de muchas maneras. Le recuerdo una muy sencilla que nos dice la Escritura. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Toda persona que en algún momento de su vida haya volteado su mirada al cielo, sus ojos se hayan elevado un poquito para ver el cielo, esa persona ya tuvo un encuentro con Dios, ya tuvo un acercamiento con el Creador del universo, al poner sus ojos en el cielo, porque el cielo en ese momento le habló, porque el cielo le contó de las maravillas del Creador. Los sabios de Israel dicen que hubo un hombre hace varios milenios, hubo un hombre que así fue que tuvo su encuentro con el Eterno, así fue que se encontró con Dios, volteando al cielo y viendo el cielo hermoso y viendo las estrellas una noche así bien linda. Este varón empezó ahí a meditar en su mente, en su corazón sobre la grandeza de los cielos, y los cielos le hablaron y él tuvo un acercamiento y él tuvo un encuentro con Dios a través de ver los cielos. Ese hombre se llamaba Abraham y es conocido como el padre de la fe. Entonces, el Eterno se ha revelado al hombre, se ha mostrado de distintas maneras. La Escritura dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se vuelven claramente visibles a través de su creación, a través de las cosas creadas, de tal modo que nadie tiene excusa, nadie puede escaparse de esto, nadie puede decir, es que yo nunca tuve un encuentro con Dios. Hermano, hermana, cada vez que te mirabas al espejo, estás tú teniendo un encuentro con Dios. Cada vez que tú observas la creación, tú estás teniendo un encuentro con Dios. A mí me impactó muchísimo una clase que tuve, un maestro que tuve en la secundaria, tercer año de secundaria. Este maestro marcó mi vida de diferentes maneras. Varias de sus clases me llevaron a pensar, desafiaron, ¿no?, mi mente a pensar cosas muy profundas. Este maestro era muy emotivo a la hora de compartir sus clases, y recuerdo mucho una clase donde él nos estaba hablando de lo maravilloso que era el cuerpo humano, y de pronto él empezó ahí a hablarnos en su clase, y él empezó a observar su mano y decía él, miren ustedes lo maravilloso que es la mano humana.
miren todo lo que se puede hacer, y empezó a mover sus dedos y se emocionaba tanto, miren los pulgares, y nos explicaba él todo lo que podía hacer la mano, y estaba tan emocionado que de verdad, créanme, casi lloraba él de la emoción de estar hablando de una mano. Y nosotros observábamos lo emocionado que él estaba. Algunos compañeros después dijeron, oye, el profe está un poco loco, ¿no? Mira que ponerse a hablar de una mano. Pero yo en lo personal sí me impactó mucho, y sí me envolví con él, ¿verdad? En el pensamiento, ¿no? De lo maravilloso que es la mano. En sí, él estaba hablando de la maravilla de la creación, lo maravilloso de la creación. Él está ahí exponiendo, o mejor dicho, él estaba ahí teniendo un encuentro con Dios. Porque simple y sencillamente, al estar observando lo maravillosa que es una mano, tú puedes reflexionar, esto tiene que ser una creación. Esto tiene que haber un creador, tiene que haber alguien que diseñó el funcionamiento de esta mano, el funcionamiento del cuerpo humano. Y entonces así, pues tienes el encuentro con el creador, tienes tu encuentro con Dios. Y por eso la escritura nos habla, por eso la escritura nos dice, ¿verdad?, de cómo el Padre Eterno se ha dado a conocer, cómo el Padre se ha revelado, cómo el Padre se ha mostrado a las personas a través de su creación. De tal modo que nadie puede decir, yo nunca he tenido un encuentro con Dios. ¿Sí? Todos hemos tenido encuentros, hemos tenido las facilidades para conocer a Dios a través de la creación. Pero las escrituras nos hablan más de esto y nos dicen, el Eterno no solamente se ha revelado a través de su creación, no solamente a través de eso, sino que el Padre se ha revelado a la humanidad a través de su palabra. Él entregó su palabra, Él entregó su revelación al pueblo de Israel. Este pueblo que es tan importante, el pueblo elegido, que recibe la encomienda de ser luz para las naciones, de ser la guía que lleve a todas las naciones de la tierra al conocimiento del uno y único Dios verdadero. Y ellos tenían que dar a conocer a Dios a través de la obediencia a su palabra. El Eterno le entrega al pueblo de Israel la Torá, los mandamientos, y les dice, en la medida que ustedes vivan obedeciendo esta mi Torá, estas mis instrucciones, ustedes le van a mostrar a todo el mundo que yo soy el uno y único Dios, el creador del universo. Entonces el Eterno se revela a través de su palabra. Y cada vez que haya una persona guardando la Torá, obedeciendo los mandamientos del Padre, pues esa persona está mostrando, está revelando al creador del universo, le está diciendo a los demás que existe un Dios todopoderoso que creó todas las cosas, lo está presentando, ¿sí?, para que las personas puedan conocerlo. Los profetas hablaron en el nombre del Eterno. Los profetas venían y decían, así ha dicho el Eterno. Entonces hablaban en el nombre del Eterno, traían mensaje del Padre, y los profetas entonces también están presentando a Dios para que la gente conociera a Dios, al creador del universo. Está escrito en la carta a los Hebreos que el Eterno ciertamente se reveló y habló de distintas maneras, pero el escritor de los Hebreos dice, en estos últimos tiempos, el Padre nos ha hablado a través de su Hijo. Y es el Hijo, entonces, digamos, la culminación. Es el Hijo de Dios, la máxima revelación del Todopoderoso. La forma plena en que tú puedes conocer al Padre Eterno. Porque estarás de acuerdo, hermano, hermana,
que cuando hablamos de conocer a una persona, sea tu esposo, tu esposa, sea un amigo, sea un hermano, cualquier persona que tú tengas mucho tiempo, muchos años de conocer, estarás de acuerdo conmigo que no terminas de conocerlo. O sea, nunca termina uno de conocer a las personas. Siempre las personas nos sorprendemos, ¿no? Con nuevas facetas. Alguien dijo, la gente cambia. Sí, la gente cambia. El Eterno, bendito sea su nombre, Él no cambia, Él es el mismo siempre. Pero como Él es una fuente inagotable de conocimiento, su carácter, sus atributos, tiene tantas cosas el Eterno para darnos a conocer, que imagínate, ¿cuándo vamos a acabar de conocerlo? Si a una persona, a uno que es igual que nosotros, nunca acabamos de conocerlo, imagínate, pues al Padre Eterno. O sea, el Eterno se ha dado a conocer de muchas maneras, se ha revelado de muchas formas a la humanidad, como ya dijimos, a través de su creación, a través de su palabra, a través de muchas formas, pero la manera plena en que el Padre se ha dado a conocer es a través de su Hijo. A través de su Hijo, a través del Mashiach, Yeshua, allí, a través de esta forma, el Padre se ha dado a conocer. Entonces, por eso no podemos desligar al Padre del Hijo. El Hijo es el camino que nos lleva al Padre. Conocer al Hijo es lo que nos va a llevar a conocer al Padre Eterno. De tal modo entonces que responder a la pregunta, ¿conoces a Dios?, implica pues amar la creación, ¿sí? Amar y valorar la creación que el Padre nos ha dado para que vivamos en ella y para que nos enseñoreemos de ella, como le dijo Adán. Conocer a Dios es conocer sus planes, conocer sus propósitos, conocer sus instrucciones que Él nos ha dado a través de su palabra. Conocer a Dios implica conocer y sabernos parte del pueblo elegido, del pueblo de Israel. Conocer a Dios es conocer el propósito que Él tiene de redimir a la humanidad a través de un pueblo llamado Israel, a través de un enviado que es el Mashiach, Yeshua, que viene de Israel. Conocer a Dios implica entonces conocer al Mashiach, Yeshua, conocer el propósito del Mashiach, para qué vino, conocer la historia del Mashiach. Es decir, conocer bien todo lo que está escrito del Mashiach, no solamente en los evangelios, no solamente en el Nuevo Testamento, sino conocer todo lo que la Escritura nos revela del Mashiach desde el principio del libro sagrado, desde Génesis y hasta el final, hasta Apocalipsis, conocer lo que la Escritura nos enseña de Yeshua el Mashiach. O sea, en la medida que sepamos, que conozcamos todo esto, podemos saber que conocemos a Dios y qué tanto le conocemos. Y por supuesto, viene la parte práctica, que fue de lo que más habló el Mashiach Yeshua. Yeshua nunca habló de cosas teóricas. Yeshua siempre habló de cosas prácticas, de acciones. El Mashiach, él decía a las personas, si quieren seguirme, pues hay que actuar. ¿Se acuerdan los primeros discípulos que iban siguiendo al Mashiach? Y cuando el Mashiach se da la vuelta y les dice, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? ¿No? ¿Por qué me siguen? Ellos dicen, pues, queremos saber dónde vives. Ah, bueno, pues síganme. ¿Sí? Vengan a ver. Vengan a ver. O sea, acción. Acción. O sea, el Mashiach no les iba a decir, vivo en tal parte, ya saben dónde vivo, ya, ahí quédense o ya regrésense. No. Vengan a ver. Entonces, se requiere la parte práctica, se requiere la acción. Venid en pos de mí, decía el Mashiach,
y yo los convertiré a ustedes en pescadores de hombres. Acción. Tienes que actuar. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Maestro, la gente tiene hambre. ¿Y por qué no les dan de comer? Denles ustedes de comer. ¿Cómo le vamos a hacer? Es mucha gente, no hay dinero, no hay suficiente comida, pues hay que darles de comer. Acción. Siempre creer en Yeshua no es solamente conocerlo de manera teórica, sino conocerlo en la práctica. Es hacer, es obedecer. En la medida que nosotros seguimos el ejemplo del Mashiach, Yeshua, en la medida que realmente conocemos al Hijo, pues podremos decir que conocemos al Padre. Y en la medida que podamos responder afirmativamente a esta pregunta que estamos planteando, pues hermanos, nuestra esperanza de salvación, nuestra esperanza de vida eterna será mucho más firme. Solamente se trata de conocer al Padre y de conocer al Hijo. No como aquellos de los que nos habla la Escritura cuando el Rab Shaul estuvo de visita en un lugar que le llamaban el Areópago, un lugar donde adoraban a muchos dioses y donde esa gente tenía todo tipo de dioses y también tenía un altar que decía al Dios no conocido. Sí, al Dios no conocido. Esa gente se quería pasar de lista, ¿no? Ellos decían, bueno, conocemos muchos dioses, pero por si acaso se nos escapa alguno, pues vamos a hacerle también su altar. Nada más que ese altar estaba vacío porque no lo conocían. Nada más decía al Dios no conocido. Y el Rab Shaul llegó ahí y dijo, mira, pues de aquí me agarro. Este Dios que ustedes no conocen, ese es el Dios que yo predico. El que ustedes no conocen. Entonces, es el que deben de conocer. En eso consiste, mis amados hermanos, la esperanza de la vida eterna. En conocer a Dios, el creador del universo, y a su Hijo, nuestro Redentor, Yeshua. ¿Qué tanto les conocemos? Eso ya es una respuesta muy personal, pero quiera el Padre Eterno que nuestro conocimiento, tanto del Padre como del Hijo, siga creciendo cada día. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom y bendiciones del Eterno sobre sus vidas en este día. Que el Padre Eterno nos regale un Shabbat maravilloso y que disfrutemos de todo lo que el Padre seguramente tiene preparado para nosotros. Un fuerte abrazo, mis amados hermanos, y pues nos vamos a despedir